El Evangelio según San Juan, capítulo 3. Ese es uno de los evangelios del Señor, ¿no? El cuarto evangelio del Nuevo Testamento es Juan. Está Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Después sigue Hechos. Bueno, y así poco a poco vamos aprendiendo a conocer la Biblia, la palabra del Señor. Y dice así la bendita palabra del Señor. Yo quiero que usted le ponga mucha atención a lo que vamos a leer. Porque así como Dios ha venido hablando a nuestras vidas, ha venido hablando a través de la cena, qué significa la cena, qué representa la cena, qué simboliza la cena. Ha venido hablando también acerca del bautismo cristiano, qué es el bautismo en realmente. Y hoy Dios quiere hablarnos de algo que todo mundo conocemos, porque nos incluimos ahí. Y es algo de lo que todo el mundo habla, todo el mundo dice conocer lo que Dios nos va hoy a hablar en la palabra del Señor. Juan capítulo 3, versículo 16. Y dice la palabra del Señor así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Dice, porque de tal manera amó Dios que al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vuélvalo a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén y amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Habla nuestras vidas, Señor. Y haznos entender, Señor, ese amor tan grande, esa misericordia que tienes para con nosotros, Dios. Hoy presentamos nuestras vidas. Hoy me escondo detrás de ti. Habla a cada vida, a cada persona que nos ven a través de las redes sociales, Dios. Bendíceles, Padre, en el nombre de Jesús. Y sé tú, amado Rey, glorificándote en cada vida, Señor, y ayudándonos a entender cada día que tú eres amor, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy el Señor nos quiere hablar del gran amor de Dios. Cuando nosotros miramos este texto, este versículo, vemos que es uno de los más citados de la Biblia. Y con mucha razón. ¿Por qué? Porque en este versículo se encierra todo el mensaje del evangelio de la salvación. Ahí se encierra todo. Ahí encontramos nosotros. Podemos decir que en este versículo está resumida toda la Biblia. Toda la Biblia está resumida aquí. En este versículo encontramos el mensaje de la salvación. Encontramos que toda la Biblia, que toda la palabra de Dios está encerrada en este versículo. Y también vemos, Martín Lutero llamó a este versículo, lo llamó la pequeña Biblia diminuta. O sea, ¿por qué? Porque él decía que en este versículo está plasmada toda la Biblia. Y cuando uno lee Juan 3:16, se da cuenta de que el amor de Dios es tan grande. Y aquí, por lo menos en este versículo que acabamos de leer, encontramos por lo menos tres aspectos o tres cosas que nos va a hablar el Señor a nuestras vidas. ¿Qué encontramos ahí en Juan 3:16? Encontramos que Dios nos habla del gran amor del Padre. Ahí encontramos que nos habla del gran amor del Padre. También nos habla del gran regalo del Padre hacia nosotros, hacia el mundo, hacia la humanidad. Y nos habla de la gran salvación que debemos nosotros obtener a través del Padre. ¿De qué Dios nos habla? Nos habla del gran amor. Vamos, iglesia, nos habla del gran amor del Padre. Nos habla del gran regalo del Padre para nosotros. Y nos habla de la gran salvación que encontramos y que Dios, el Padre, tiene para nosotros.
Entonces, basado en esa pequeña introducción, yo quiero centrarme en las tres aspectos o las tres cosas que encuentro yo en el versículo 16. Y leámoslo de nuevo, por favor. Dice, porque de tal manera amó Dios. Ahí hay el amor. Dios al mundo porque ha dado a su Hijo, entregó a Cristo. Ahí está el amor del Padre, entrega a su Hijo. Para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El primer aspecto o la primera cosa que encuentro aquí es el gran amor del Padre. ¿Por qué de tal manera dice amó Dios al mundo? Y aquí queremos meditar, resaltar que nosotros tenemos que entender que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa todo límite. El amor de Dios no tiene barreras. El amor de Dios rompe toda barrera. ¿Por qué? Porque debemos de entender que Dios es amor. Míreme, una cualidad de Él, un atributo de Él, en sí, la esencia de Él es el amor. Si no hubiera amor en Dios, no sería Dios. Si no hubiera justicia en Él, no sería Dios. Si no hubiera santidad en Él, no sería Dios. Y ese atributo del amor que sobrepasa todo entendimiento, lo encontramos únicamente a través del amor del Padre. Y a veces nosotros se nos olvida cuando leemos el texto de Juan, capítulo 3, verso 16. Nosotros no lo memorizamos y decimos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero la pregunta es, ¿qué tanto medito yo en ese texto? ¿Qué tanto medito yo en lo que el Padre está hablándome a mí? ¿Qué es ese amor? ¿De qué amor me está hablando? Cuando a veces nosotros no entendemos. El amor de Dios lo demuestra con hechos. El ser humano no puede amar como Dios ama. El amor del hombre es hipócrita. El amor del hombre lastima. El amor del hombre hiere. El amor del hombre un día dice una cosa y otro día dice otra cosa. ¿Por qué? Porque el hombre es incapaz de amar a alguien como Dios ama al ser humano. Y cuando yo miro el amor de Dios, yo le digo, Dios, no merezco tanto amor. ¿Por qué amaste tanto? ¿Por qué me amaste tanto? Y aún me sigues amando a pesar de mis errores, a pesar de lo que yo haga. Te sigo lastimando, pero aún ese amor tuyo sobrepasa todos mis errores. Cuando yo miro ese amor de Dios hacia mí, yo digo, Señor, lo que yo merecía antes de que tú fueras a la cruz del Calvario, yo mereciera la muerte. Yo merecía la condenación. Yo merecía la ira de Dios sobre mi vida. Yo merecía el castigo de Dios sobre mí. Pero el amor de Dios cubre faltas. El amor de Dios lo lleva a pasar por encima de toda barrera. Entonces, ¿a dónde yo quiero, iglesia, que entremos a entender ese amor de Dios? Ese amor sobrepasa. ¿Usted cree que el amor de Dios tiene límites? No, Él no tiene límites. ¿Por qué no tiene límites? Porque es un atributo de Él. Es la esencia de Él. Es la esencia, es ese amor plasmado en Él. Él es el amor. No hay fuera de Él otro amor. Él es el amor. Entonces, cuando tú y yo miramos que Él es el amor, ¿cómo yo debo corresponder a ese verdadero amor? ¿Y cómo debemos de sentirnos al saber que a pesar de que somos pecadores, al pesar de que fallamos, Dios siempre está amándonos por encima de nuestros errores? Él no mira nuestros errores. El amor del hombre sí los mira. El amor del hombre mira los defectos. El amor del hombre mira, dice, tú me hiciste eso, yo te voy a hacer esto. El amor del hombre jamás perdona, tiene la capacidad para perdonar. Si no tiene la capacidad para amar, ¿cómo va a tener la capacidad para amar? Pero Dios tiene la capacidad para amarte por encima de todos tus errores.
pero también tiene la capacidad para perdonar tus errores. Ese es ese amor. Ese amor que uno a veces no alcanza a entender. Ese amor que a veces digo yo merezco la muerte, merezco juicio. Pero ese amor de Dios dice: no, hijo, yo te amo. Y por este amor que nace, que soy el amor, dice: yo te voy a levantar. Solamente el amor de Dios. Es el amor de Dios. Yo no sé si usted sienta o piense lo que yo pienso, pero cuando yo me encuentro con este texto digo: miserable de mí, que aún siendo lo que fui, diste tu vida por mí. Miserable de mí, que aún muerto en deleites y en pecados, tú me amas así. Ese es un amor incomprensible. Y nunca alcanzaremos a entender ni a comprender el verdadero amor de Dios. ¿Por qué? Porque a veces tomamos en poco. Y mírame esto. Es increíble ver cómo Dios ama a la humanidad. Es increíble cómo pensar que Dios, a través de que Él es 3 veces santo, 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 ama a una humanidad pecadora. El Dios 3 veces santo refleja su amor en verso 16, amando a una humanidad, a una persona, a una humanidad, al mundo entero, a una gente llena de maldad y perversidad. Pero Dios en su esencia es amor. Y yo me imagino, yo no veo a un Dios, es increíble entender que Dios tenga la intención, mírame esto. Es increíble entender que Dios tenga la intención de ese amor de salvar a un hombre que es homicida por naturaleza. Somos criminales por naturaleza. Dice que la paga del pecado es muerte y nosotros merecíamos morir. Pero es increíble ver cómo Dios tenga tanta intención de salvar a criminales como lo fuimos, como es la gente hoy en día. Es la gente. Yo pregunto, digo, ¿qué pensaría usted de una persona que mata? ¿Qué pensaría usted de una persona que roba? De una persona que viola? De una persona que destruye una familia? ¿Qué pensaría usted de una persona que asesina sin compasión, que descuartiza a una persona sin compasión? ¿Qué pensaría usted de una persona que aborta y mata a un bebé sin pensar? ¿Qué pensaría usted? ¿Qué pensaría usted de un criminal que asesina a una familia completa y deja unos hijos huérfanos? ¿Qué pensaría usted? ¿Qué diríamos nosotros como seres humanos? ¿Qué diría? Usted diría de pronto que le condenen, que le hagan lo mismo que ese infeliz hizo, perdóneme la expresión, que lo lleven y que ahí dice usted que le caiga el peso de la justicia, el peso de la ley sobre él. Y muchos nos hemos atrevido a decir y dicen, y que se pudra allá en la cárcel, dice, ¿sí o no? ¿Lo hemos dicho o no lo hemos dicho? Ese merece, si es un violador, que vaya a la cárcel y le hagan lo mismo. Y se atreven a mentar otra cosa por allá. ¿Sí o no? Eso pensamos nosotros de un criminal, de un ladrón, de un mentiroso, de un fornicario, de un adúltero. Eso pensamos nosotros, pero el amor de Dios, ¿qué piensa? El amor de Dios, la esencia de Él es amor. Y nosotros condenamos a este criminal, a este asesino, a este mentiroso y deseamos lo peor para él. Pero ¿sabes qué dice Dios? Por su amor dice, no te preocupes,
yo te salvaré. Yo te salvaré, dice. Yo pagaré por ti. Yo seré tu abogado, dice. Yo apelaré la sentencia por ti, dice, para que seas libre de toda condenación. Mire ese amor de Dios. Cuando uno tiene un problema o pasa algo en la familia, de pronto alguien, un accidente, mató un vehículo, atropelló a un familiar y lo mató. Lo primero que dice la familia, que le caiga el juicio, la ley encima. Y a veces y hasta conseguimos abogado para que lo hunda más encima. Pero dice el Señor, no, yo apelaré por ti, dice. Yo iré en tu defensa, dice. El amor mío que tengo hacia ti irá en tu defensa para que la ira de Dios no caiga sobre ti. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y eso fue lo que hizo el Padre, entendiendo que siendo nosotros criminales, siendo nosotros depravados, homicidas, el Señor vela por nosotros, vela por nuestras vidas. Entonces yo me pregunto, cuando yo miro ese texto, yo digo, a veces yo me examino y hay cosas que no soy perfecto. Y digo, Señor, ¿cómo haciendo lo que ves, Padre, cómo ese amor tuyo puede sobrepasar por encima de mi pecado y amarme tanto que yo no puedo corresponder tu amor? Es un amor ágape. Es un amor incondicional. Es un amor sincero. Es un amor que cubre faltas. Es un amor que no te está mirando para juzgarte, sino que te está mirando con ese amor para levantarte. Ese amor que a veces nosotros pisoteamos una y otra vez con nuestra forma de ser, nuestra forma de mirar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de reaccionar. Fallamos a esa esencia de amor. Es un amor. Llévate esto. Siendo nosotros criminales, lo peor, porque la ira de Dios estaba sobre nosotros. Dios Padre, amor, prepara algo para que la ira de Él no caiga sobre nosotros. Entonces piensa esto. ¿Has pensado tanto en el amor de Dios? ¿Te has puesto a imaginar, has recapacitado, has hecho un alto y has dicho, hombre, caramba, qué tan grande es el amor de Dios hacia mí? Qué tan grande es que a veces no lo merezco. Y que así como yo puedo condenar a un criminal, puedo desearle lo peor, puedo decir que lo encierren en cadena perpetua en una celda y boten las llaves y jamás salga ese de ahí. Eso es lo que nosotros decimos. Pero el amor de Dios no. El amor de Dios dice, el peor criminal, por encima de eso que hizo está mi amor hacia él. ¿Por qué? Porque Él ama al pecador y aborrece el pecado. Él es justo, Él es justicia. Él es 3 veces santo. Y cuando nosotros nos ponemos en el plan de Él, lo que hacemos muchas veces es juzgar. Podemos decir que el pecado es algo grande, pero el amor de Dios es más grande que el pecado. El pecado destruye al hombre. Y podemos decir que el amor de Dios reedifica al hombre con Dios. El amor de Dios levanta al hombre. El amor de Dios consuela al hombre.
El amor de Dios fortalece al hombre. El amor de Dios elogia al hombre. Y ese es el amor del Padre, que a veces nosotros no alcanzamos a entender. El pecado deshumaniza al ser humano, lo acaba. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Romanos 3:23, porque cuanto todos pecaron, dice, hay deshumanización al ser humano, dice, están ¿qué? Destituidos, o sea, alejados, apartados de Dios. En pocas palabras, dice que el pecado destruye al ser humano, pero el amor de Dios construye al ser humano. Yo a veces, créame que a veces me pregunto y digo, ¿cómo, Dios? Te fallamos, te desobedecemos en muchas cosas y no permites, en vez de hacerte a un lado, que el pecado nos destruya. Señor, tú estás ahí para construirnos a través de tu amor grande y perfecto. Es solo el amor. Nos revelamos tantas veces, de una y de otra forma lo hemos hecho. Y el pecado puede destruirnos, pero el amor de Dios está ahí para levantarte, presto su mano y te dice, vamos, tú puedes, sal de ahí, hijo. No estás solo, yo estoy contigo. Mira la cruz, lo que yo hice por ti, y mi amor sobrepasa las faltas. Ese es ese amor. Un amor incondicional. El amor del hombre es condicional. El amor del hombre es, tú me das, yo te doy. Lo que tú siembras, vas a cosechar de mí. Y después no me esté haciendo reclamos, porque a eso fue que usted me llevó. Con la vara que usted me mide, yo lo voy a medir. Mire el amor del hombre. Yo lo mastico, lo amo, sí, yo lo mastico, pero no significa que me lo vaya a pasar entero. Pero perdóname, sí, yo perdono, pero recuerde que yo no voy a olvidar. Y cada vez que nosotros fallamos, el amor del hombre es que nos empieza a recordar y a restregar todo. El Señor dice, así como está lejos el oriente, el occidente, el norte al sur, así tu pecado está lejos de mí, dice, y jamás me acordaré. Jamás. Entonces podemos ver esa expresión de amor, esa esencia de amor en Dios Padre hacia nosotros. Ahora si usted piensa, iglesia, por un momento, ¿cómo sería nuestra restitución, digamos? O cómo sería, cómo deberíamos de hacer para pagar ese amor del Padre que no merecemos, pero que Él lo da aunque no lo merezcamos. ¿Cómo haríamos? Es un amor que te digo que no alcanzaremos a entender muchas veces, porque si lo entendiéramos, créame que nosotros actuaríamos y pensaríamos diferentemente y no haríamos lo que realmente hacemos. Es el amor de Él. El pecado deshumaniza al ser humano y lo lleva a la peor condición, a la condición y condición de muerte. El pecado deshumaniza. Y yo no muchas veces veo un habitante de calle. Esa palabra habitante de calle no son indigentes como uno dice. Esa palabra habitante la encuentra usted en la Biblia.
Esa palabra indigente lo encuentra usted en la Biblia. Y un día le hablaré qué significa esa palabra indigente, porque está dentro de la palabra del Señor. Nosotros menospreciamos a esa persona que es desechada por causa del pecado, deshumaniza. El pecado deshumaniza al ser humano, que lo lleva a la peor condición, hasta el punto de vivir en la calle, de vivir rechazado por la familia, de vivir rechazado por la humanidad. Y nosotros vemos una persona de esas, y lo primero que, si está muy sucio, hacemos esto. Y si ya lo vemos que viene allá, pensamos lo primero es que nos va a robar, y cogemos otra cuadra, y si es posible paramos un taxi y huimos. Ese es el amor del hombre. La pregunta es, así como tú ves ese habitante de calle o esa persona que tú le llamas desechable, indigente, lo peor, que a veces nosotros deshumanizamos al ser humano, Dios lo ve con amor. Ahora sí pregunto, así como vemos ese habitante de calle y lo deshumanizamos, siendo lo peor, llevándolo a la peor condición humana, ¿cómo crees que Dios nos ve cuando nos paramos delante de un espejo? Dice la Biblia que éramos como trapos de inmundicia delante de sus ojos. Eso éramos. Eso era la humanidad perdida. Pero Dios ama al pecador. Deberíamos sorprendernos del amor de Dios, y Juan nos está presentando aquí en el verso 16 la esencia del amor de Dios. Pero también nos muestra otra cosa. Nos muestra la justicia de Dios. Nos muestra la santidad. ¿Y sabes qué hace la santidad y la justicia de Dios? Lo que hace es mostrar o resaltar la esencia del amor que hay en Dios. Eso es lo que hace la justicia y la santidad de Dios. Lo que hace es mostrarnos o resaltar la esencia de Dios, la esencia del amor para la humanidad. Eso es lo que Juan está mostrando ahí. Y eso es lo que nosotros no entendemos muchas veces. ¿Sabes por qué? Porque en Primera de Juan, no pierdas el Evangelio de Juan, ve antes de Apocalipsis para que no estés ahí. Primera carta de el apóstol Juan. Y no pierdas donde estuvimos en Juan 3, no pierdas. Primera de Juan, capítulo 4, por favor. Y nosotros decimos amar, pero ¿qué forma amamos? Antes de Apocalipsis. ¿Qué dice primera carta de Juan? Capítulo 4, verso 8 dice así: el que no ama, ¿qué dice? El que no ama, ahí hay un punto, como diciendo un punto de interrogación. El que no ama, dice, no ha conocido ¿a quién? A Dios, porque Dios es amor. ¿Te das cuenta lo que hace la justicia y la santidad de Dios? Es mostrarnos la esencia del amor del Padre hacia la humanidad. Ese es el amor. Diga usted, qué hermoso amor. Qué hermoso amor de Dios hacia mí. Esto es lo que hace. ¿Qué dice Juan 15, 18? El Evangelio de Juan. Entonces preguntamos,
¿Hay amor? ¿El amor está capacitado para cubrir faltas? Así como tú amas. Juan 15:18. Mire lo que dice. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, dice. Yo me pregunto, usted entienda esto. Si el mundo os aborrece, entended, dice, que a mí me aborreció antes que a vosotros. Es tan increíble entender y tan maravilloso comprender que un mundo, una humanidad que aborrece a Dios, aborrece la humanidad a Dios, Dios puede amarle por encima de ello. Dios puede amarle. ¿Cómo usted pensaría que alguien le diga a usted que su peor enemigo, al que hizo daño en su vida, al que lastimó algo, al que le quitó un familiar, venga el peor enemigo y le diga que está hospitalizado y que la sangre compatible únicamente es la suya? Pregunto, ¿usted iría a donar su sangre para su peor enemigo? Pero dice la Biblia lo que acabamos de leer: el que no ama no ha conocido a Dios, dice. ¿Usted qué diría? Si me dan el privilegio, voy y le pongo una almohada y de una vez que se acabe. Ese es el amor nuestro. Ese es el amor de hombre. Y así como aborrecía la gente a Dios, dice, porque antes de aborrecerte a ti, me aborrecieron a mí, dice. El mundo, ahí no está hablando del mundo, ahí está hablando de la humanidad entera. Está hablando de la humanidad que vive bajo este mundo y los que apoblamos en este mundo. Aborrecimos a Dios. Eso es lo que está hablando Juan ahí. Y Juan muestra, dice, ¿cómo así? Lo aborrecen, lo odian, lo detestan, desean la muerte y encima Dios paga con amor. Y por eso dice la Biblia, al que te hace un mal, hazle un bien. Si alguien te pega en la mejilla porque tú eres amor, pon la otra. No, pero el amor del hombre es diferente. Ojo por ojo, diente por diente. Y es posible y se arma y lo espera en el lugar donde él va a pasar. Porque dice, esta no se la paso y no le perdono. Mira esto. Lo maravilloso, lo sorprendente es que Dios haya decidido amar a un mundo de gente mala. Lo maravilloso es eso. Lo sorprendente es que Él haya decidido amar a quien lo aborrecía. Era la gente mala. Lo sorprendente es ver cómo tanta gente que haya en este mundo, no es lo tanto, es que a veces la gente dice, cuando leemos nosotros ese texto de Juan 3:16, lo parafraseamos así. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces dicen, amó al mundo. No es tanto a la gente que habita en el mundo, que habitamos en el mundo. Dios puede amar a uno con el mismo amor que puede amar a 10,000. No es tanta la gente que habita en el mundo, sino que Dios ama a la gente que mala que vivimos y habitamos en el mundo. Ese es el amor de Dios. Tanta gente mala que está llena aquí, poblada el mundo. Habitamos, somos parte del mundo con un corazón lleno de maldad. Pero el amor de Dios
está por encima de ello. Ahora te vas sintiendo como amado. Ahora vamos comprendiendo que ese amor de Dios a veces no lo merecemos. Si Él nos ama tanto, nosotros odiamos. Y míreme acá, dice la Biblia que ama a la gente mala, viendo que lo odiaban. Cuando una persona desprecia el evangelio, no desprecia a un ser humano, está odiando y rechazando a Dios. Eso es lo que hace el ser humano. Y ya lo vamos a ver más adelante, que el hombre prefirió más las tinieblas que la luz verdadera. Y al preferir las tinieblas, ¿de qué está hablando? De que rechazamos y odiamos y detestamos el evangelio que es de salvación para nuestras vidas. O sea, yo a veces no alcanzo a entender. Yo digo, ¿cómo así? Dios, nos estamos ahogando, náufragos en el mar, y Dios en su amor, a pesar de que lo odiamos, nos manda un salvavidas y un bote para salvarnos. Pero lo odiamos, lo detestamos, pero Dios manda un salvavidas. Rechazamos el evangelio, pero Dios en su misericordia, en su amor, ahí nos permite ver un nuevo amanecer cada día. Mira el amor de Dios. Entonces vimos el amor de Dios, ¿sí o no? El gran amor ¿de qué? Del Padre. Segundo, el gran regalo del Padre hacia nosotros. O sea, vimos el amor de Dios, el gran amor. Ahora vamos a ver el gran regalo del Padre. ¿Qué piensa usted o cómo se siente usted cuando alguien le da un regalo? ¿Qué dice usted? No, ¿qué dice? ¿Qué piensa cuando alguien le dice, ay, mira, te traje este presente? ¿Y usted qué hace? Al instante, uy, gracias. Y pela muela de oreja a oreja, ¿sí o no? Gracias porque me trajo un regalo. Pero por dentro está diciendo, como pequeño, ¿qué será? Como pequeño, ¿qué será ese regalo? Ahora, ¿qué traería? Pero déjeme decirle, por más pequeño que sea, por más insignificante que sea el regalo que alguien te dé, tan pronto te ofrece ese regalo, ¿qué sientes? Alegría, sientes gozo, sientes agradecimiento, sientes gratitud, sientes amabilidad por esa persona. Eres amable, ¿por qué? Porque ese presente que tú no esperabas y te sorprendió, eso va a alegrar tu corazón. ¿Sí me estoy dando a entender por dónde vamos? Ese regalito que a ti te dan. Ahora sí, mira acá el gran regalo del Padre hacia nosotros. No fue un regalo terrenal, no fue un paquete, no fue una prenda. Fue un regalo, el gran regalo del Padre fue entregar a su Hijo unigénito por amor a nosotros. No. Claro, como no es un paquete de chitos. ¿Usted acaba de entender el regalo que le estoy ofreciendo? ¿Usted acaba de entender el regalo que le estoy dando a entender? Dele ese aplauso al Rey. Es el mejor regalo. Ese regalo que el Padre nos dio, nos entregó, sobrepasa cualquier regalo de la tierra. No tiene precio. Es un regalo incondicional. A veces dice la gente, ¿te acuerdas cuando de pronto te invita alguien a un cumpleaños? Tú llevas un regalo y hay mucha gente
entre sí por no ir a ese cumpleaños, no va por no llevar un regalo. Ay, es que yo no voy por no llevar un regalo. Es que yo no voy a esperar que me den lo mismo, pero por dentro dice, cuando da regalo, dice, pero yo qué, yo sembré y no recojo. Ese es el amor del hombre. Pero Dios, el gran regalo del Padre que nos entregó, cuando el amor más grande, cuando uno ama de verdad, da lo mejor. Y es lo mejor que debo entregar. Cuando una persona se enamora de alguien, entrega ¿qué? Lo mejor. Cuando tú te casas y vas delante del juez o del cura o del pastor, yo qué sé, tú lo primero que dices, yo, fulano de tal, y es que la mira, prometo amarla, dice, delante de los testigos. La mira. Le dice, prometo amarla en la vida, en la salud, en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez. Pero cuando no hay que comer, le dicen, ay, pero vaya, trabaje. Pero a veces esa promesa que hace uno al hombre se rompe con el pasar de los días o los años. Prometo no lastimarla ni con un pétalo de una rosa. No, le dais con el palo de la rosa ya. Ese es el amor del hombre. El amor de Dios no. Ese regalo que nos entregó vino a tomar nuestro lugar, vino por nuestro rescate, vino por nuestra liberación, vino para hacernos, después de que éramos castigados por la ira, merecíamos la ira, viene y toma nuestro lugar y nos presenta justos delante del Padre. Justos delante de Él. ¿Qué dice Romanos 3:23? Dice, por cuanto todos, ahí no dice fulano y sutano. Todos, cuando habla de todos, habla de toda la humanidad, de toda la persona que vive bajo el planeta Tierra. Dice todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos, como decir, merecen el juicio, la ira de Dios, el castigo de Dios. Pero el Señor alegró nuestro corazón con un presente y no cualquier presente, con un regalo, no cualquier regalo, a Jesús, el Mesías, el Salvador, el Cristo resucitado y que mora y vive entre su pueblo. Él es. No pierdas, Juan, ve a Salmos capítulo 5 y te vas a dar cuenta, hay algo sorprendente. ¿Qué dice la palabra? Por cuanto todos pecaron, están destituidos, dice, de la gloria de Dios. Pero mire lo que dice Salmos capítulo 5, versos 5 y 6. Los insensatos, dice, no estarán delante de tus ojos, como diciendo, delante de Dios. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario, dice, y engañador abominará Jehová. ¿Te das cuenta? Pero la esencia del amor de Él, la esencia del amor de Dios sobrepasa faltas. Ama al sanguinario, ama al cruel, ama al mentiroso, ama al hipócrita, ama al fornicario, ama al adúltero, ama al drogadicto, al alcohólico, ama. Pero ¿sabes qué? El amor de Él, la justicia de Él,
la santidad de Él, un día tendrá que hacer justicia y juicio. Mírame acá. Nosotros leemos Juan capítulo 3, verso 16. Pero decimos esto, ¿en dónde comienza o por qué comienza? Por favor. ¿Dónde comienza? Nosotros hemos leído Juan 3:16, pero no nos damos cuenta por qué Dios está exponiendo o hablando eso, porque de tal manera ama al mundo. ¿Sabes dónde comienza? En el verso 14 en adelante. Mira ahí, por favor. Juan capítulo 3, verso 14 en adelante. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, dice, que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí sigue pegado el verso 16. Ojo acá con esto. Aquí vemos el Señor Jesucristo, aquí es Jesús. El Señor Jesucristo está entablando una conversación con Nicodemo. Nicodemo era un hombre principal que sabía todo, como decir un gobierno. Pero él va de noche donde el Señor y le dice: Rabí, ¿qué haremos para heredar el reino? Y en pocas palabras el Señor le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. El que es nacido de la carne, carne es. Y el que es nacido del espíritu, espíritu es, le dice. Ahí está hablando Jesús con Nicodemo. Y ahí es cuando nace este verso 16. Por eso uno tiene que leer el texto y el contexto. Y si es posible, leer todo el capítulo para poder entender. Y mire lo que le dice a Nicodemo. Lo que el Señor en el verso 14 y 15 que le dice: así como es necesario, le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Qué está haciendo el Señor acá? El Señor Jesucristo le está narrando la historia del pueblo de Israel. Se la está narrando. ¿Y dónde encontramos eso para que llegue a la casa y lo lea? En Números capítulo 21 encontramos lo que Dios, el Señor Jesucristo, le está hablando a Nicodemo. ¿Y sabes qué le dice el Señor la historia? ¿Sabe qué le dice el Señor ahí? Le está hablando de la historia y le narra y le dice: es que los israelitas pecaron grandemente, gravemente con el Señor. ¿Y sabes qué hizo? El pueblo de Israel se rebela tanto, peca tanto delante de Dios. Ahí le está contando, ojo acá, Jesús está contando la historia de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. ¿Y qué le dice? El pueblo de Israel se rebela tanto, le dice, y pecaron tan gravemente delante de los ojos de Dios, que Dios mandó su ira sobre ellos. ¿Y cómo la mandó? Dice que vino el castigo sobre ellos y les envió serpientes venenosas. Entonces, ¿qué pasa? Vienen serpientes venenosas y cada vez que un israelita o el pueblo de Dios, alguno de ellos, era picado, moría rápidamente. Enseguida moría. Entonces lo que hace Moisés, ¿qué hace? Clama. Jesús está narrando la historia a Nicodemo.
Le dice, entonces, ¿qué hizo Moisés? Moisés clamó a mí, dice, ¿por qué? Y el pueblo de Israel buscó el perdón de Dios. Y ahí es cuando le dice acá que viene lo más importante, lo más sorprendente. Es que ahí es cuando le dice Dios a Moisés, levántate y hazte una serpiente de bronce y levántala en una asta. Ojo con esto, le dice, levántala. Y todo israelita, toda persona israelita que sea mordida o picada por la serpiente, cuando ellos vean la serpiente, el veneno, dice, no les hará daño. Yo pregunto. Y el Señor le dice a Nicodemo, ¿sabes que esa serpiente de bronce, dice, que Dios utilizó para salvar a los israelitas en el desierto, era una representación, dice, de lo que yo voy a hacer en la cruz del Calvario por la humanidad? Es una representación. Entonces los israelitas los mordía la serpiente, ellos iban y miraban la serpiente de bronce que estaba en el asta y el veneno no les hacía daño. Entonces el Señor le dice a Nicodemo, esa serpiente que estaba levantada de bronce allá en una asta, eso era la representación, le dice, de lo que yo voy a hacer en la cruz del Calvario por la humanidad y por ti, le dijo. Pero bueno, la serpiente fue levantada en un asta y todo aquel que miraba no le hacía daño. Dijo, así mismo, dijo, será levantado, entregado mi cuerpo en una cruz, dijo. Y todo, dijo, escúcheme esto, así como la serpiente fue levantada en una asta y todo aquel que miraba a la serpiente de bronce, aunque fuere picado, mordido, no le hará daño. Dijo, así mismo, yo seré levantado en una cruz y todo aquel que mirare y invocare mi nombre será salvo, dijo. Será salvo. Ahí es donde nosotros miramos. Todo aquel que invoque mi nombre. Ojo con lo de la serpiente. ¿Por qué la serpiente? ¿Por qué no un cordero que representaba o simbolizaba? ¿Por qué no le dijo el Señor a Moisés, hazte un cordero de bronce y ponlo ahí en el desierto? Y cuando ellos miren ese cordero que simboliza que soy yo, entonces ellos serán sanos. ¿Por qué una serpiente? ¿Sabe por qué? Porque la serpiente fue maldita en el huerto del Edén. Y la serpiente fue maldita en el huerto del Edén. Y para los judíos era un animal inmundo para ellos. Ojo con esto, la serpiente era un animal inmundo para ellos. Entonces, ¿por qué no le dijo un animal inmundo? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no le dice a Moisés, levántate el cordero? Ahora sí pregunto, ¿por qué una serpiente? Porque nuestro Señor Jesucristo tenía que ser hecho ¿qué? Maldito en la cruz del Calvario. ¿Usted alcanza a entender eso? La serpiente fue maldita en el huerto del Edén. Y la serpiente era inmunda para los judíos. ¿Y por qué una serpiente? Porque nuestro Señor Jesucristo tenía que ser hecho maldición en la cruz del Calvario para que tú y yo fuésemos salvos. Para que tú y yo fuésemos salvos. Fue maldito. ¿Ahora usted entiende el amor de Dios? Fue maldito. Mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, por favor. No pierda Juan.
Segunda carta a los Corintios, mira lo que dice el apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21. ¿Por qué tenía que ser una serpiente? Porque él tenía que hacerse maldición en la cruz del Calvario. Mira lo que dice versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, la justicia nuestra, la ira que merecíamos, cayó sobre Jesús. Y así como la serpiente fue inmunda para los judíos, Cristo tuvo que hacerse maldito en la cruz del Calvario y recibir el juicio de Dios, la ira de Dios por nosotros que éramos pecadores. Ahora pregunto, ¿usted entiende el amor de Dios? ¿Cómo dice el Señor? Léelo nuevamente. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. O sea, nuestro castigo, la ira que merecíamos, el juicio que merecíamos, la condenación que merecíamos, el desprecio que merecíamos, cayó sobre Jesús, un hombre santo y puro. Pero él tomó nuestro pecado. Dice que no nació con pecado ni participó de pecado, sino que llevó nuestro pecado sobre el madero para hacernos justos delante de Dios. ¿Qué dice Gálatas 3? Busque Gálatas. ¿Ya lo tiene ahí? Gálatas capítulo 3, ¿qué dice? Verso 13. Ojo con esto. Si usted y yo no entendemos el amor de Dios, la esencia de amor, créame que estamos careciendo de entendimiento. ¿Qué dice ahí? Cristo nos redimió de la maldición. ¿Y qué fue maldita? La serpiente en el huerto del Edén fue maldecida. Maldita, le dijo. O sea, Cristo, ¿qué? Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. ¿Te das cuenta? Cómo Dios maldice a la serpiente y porque Él permite que la serpiente sea levantada en un asta, una serpiente de bronce en un asta en el desierto. Así como el pueblo israelita tenía que mirar la serpiente para ser sanado, Cristo tenía que ser levantado en la cruz del Calvario públicamente, exhibido, desnudo, golpeado, escupido, menospreciado, traspasado, deshecho. Arrancaron aún su barba, dice, mecían mi barba los trasquiladores, dice. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por amor a ti y por amor a mí. ¿Y sabes qué me impacta? Dice que Cristo ahí en Gálatas se hizo maldición, o sea, Cristo fue maldito de Dios por la culpa tuya y mi culpa. ¿Qué debemos entender esto acá? Cristo es el único camino al Padre. Cristo es la única puerta, la única salvación para la humanidad con el Padre. No hay otro camino. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Cierro comillas. Resulta que el pueblo católico
creen las imágenes y cada vez que tú le hables a una persona, te va a sacar ese capítulo números 21. Y te va a decir que Dios sí aprueba las imágenes. Grábate eso. Porque te va a decir, el mismo Dios le dijo a Moisés que se hiciera una serpiente de bronce y la pusiera como imagen. He tenido la oportunidad de hablar con sacerdotes y me salen con ese texto. Pero cuando en la misericordia de Dios les explico, quedan, eso era algo simbólico. Cristo es el único camino al Padre. No hay otro Dios, no hay otro hombre dado a los hombres bajo la tierra en que el hombre pueda ser salvo. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el puente para poder llegar al Padre. Lo que divide al hombre del Padre, digámoslo así, es un río tremendo, inmenso, que tú y yo no podemos pasar a nado. Pero hay alguien que lo hace por nosotros, es Cristo. Él nos pasa al otro lado. Y cuando tú aceptas a Cristo y reconoces a Cristo como tu Salvador y tu Señor, Él te libra de todo pecado y te limpia por su gran amor. ¿Qué dice Hechos? Leamos estos versículos. Hechos capítulo 4. Hechos 4, brevemente. Verso 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, dice, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Mira el verso 12. En ningún otro hay salvación, entiendan, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo en Cristo encontramos la salvación. En Cristo Jesús. Dale ese aplauso al Rey. Romanos capítulo 1, verso 16, allá adelantico. Vete allá adelante de Hechos, allá adelante, capítulo 1, verso 16. Mira lo que dijo el apóstol Pablo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, dice. O sea, no hay excepción de personas para que lleguen al conocimiento de la verdad del Padre y a través de Cristo. No hay excepción, solo es a través de Cristo. Termino acá. Esto es lo que más me gusta, vuelve a Juan, que ya voy terminando. ¿Ya lo tiene ahí, Juan? ¿Dónde estábamos? Te decía yo al inicio que el hombre condenaba a Dios, odiaba a Dios. ¿Por qué? Porque amó primero la oscuridad que a la luz. Ahora sí, mira lo que dice ahí en Juan capítulo 3, verso 18. Pero léelo desde el verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero mira lo que dice el verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya esa palabra ya sido condenado, dice. Porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. O sea, no ha creído en Cristo. No ha creído en la salvación, no ha creído en el Redentor, no ha creído en el Evangelio. Dice, ya ha sido condenado. ¿Dónde estamos? Ahí estamos, ¿sí o no? Mira el 19. Y esta es la condenación, dice. Que la luz, o sea, Cristo, que la luz vino al mundo y los hombres, la humanidad, amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran ¿qué? Malas.
verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo y aborrece la luz, o sea, aborrece a Cristo, aborrece el evangelio, aborrece la salvación, mira lo que dice. Que dice, porque todo aquel que hace lo malo y aborrece la cruz, la luz no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué me impacta acá? Mira lo importante. Aquí Juan lo que nos está presentando también es la gran salvación que viene del Padre. Tercero. Y en Juan 3:16 nos enseña algo más cerca de lo que el Padre tiene para nosotros. No solamente tiene un Salvador, no solamente hay un intercesor por nosotros, no solamente está Jesús nuestro mediador ante el Padre por nosotros, sino que Juan nos habla que también hay un cielo, hay una salvación y hay una perdición. Hay una condenación. Y mira lo que dice Juan, primera de Juan 4:19. Dos textos más. Primera de Juan, el Evangelio de Juan, antes de Apocalipsis. Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan 4:19. Mira lo que Juan nos quiere mostrar, que el Padre nos conquistó y nos amó primero a nosotros, no nosotros a Él. Verso 19 dice así: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó. ¿Qué? Qué tremendo, ¿no? O sea, si usted me ama, yo le amo, compadre. Eso sí, téngalo sin duda. O sea, Señor, yo le amo porque usted me ama. O sea, como en ciertas palabras, siéntase correspondido, que ya es más que suficiente. Le decimos, ¿pero por qué le amamos? Porque Él nos amó primero, mostrándonos el gran amor del Padre, el gran regalo del Padre hacia nosotros y mostrándonos ¿qué? La gran salvación del Padre para nosotros, que es a través de Cristo y a través del Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu de Dios no somos capaces. Sin Cristo no somos capaces. Él nos dio un paquete completo. Y déjeme decirle aquí, aún todavía las puertas de gracia, las puertas del amor están abiertas para todo aquel que quiera venir a Él y beber de esa agua gratuitamente. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, y el que viene a mí, yo saciaré su hambre. Jesús dijo, yo soy el agua de vida, y el que cree en mí, como dicen las escrituras, dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, vida, salvación y perdición. Y mire el verso 36 de ahí mismo, de Juan capítulo 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, o sea, rehúsa el Evangelio, no cree en Cristo, rechaza a Cristo, dice, no verá vida, sino que la ira de Dios ya está sobre él, dice. ¿Usted alcanza a entender eso? Ya la ira de Dios está. ¿Por qué está? Porque amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más el pecado que la verdad. Entonces, no es que Dios los vaya a condenar, ya la ira está sobre él, pecador, que no reconoce a Cristo como su Señor y su Salvador. Y terminando este versículo, Juan capítulo 17, verso 3. Mira, léelo ahí por favor.
Y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, dice. Esta es la única vida eterna. Concluyendo, la cruz es la medida de su amor para ti y para mí. La cruz. Pastor, es por fe. Claro, todo mundo tiene fe. Por fe te acercas a Cristo, por fe recibes la salvación. Pero hay gente que recibe por fe, pero nunca cree lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y lo que a ti te salva no es creer en Dios, sino creer lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Eso es fe. Tú puedes decir, yo tengo fe en el Señor, amén, pero no crees lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. No crees que Él te redimió de la maldición. No crees que Él te limpió, que tomó tu lugar. Y cuando tú crees que Él tomó tu lugar, entonces tú empiezas a cambiar para lo que tú fuiste cambiado y comprado a precio de sangre del Señor. Esa es fe. Por fe, dice. Pero por la fe en Cristo, lo que hizo por mí en la cruz del Calvario. Por mí. Yo merecía condenación, Él se hizo maldito por mí. Yo merecía la ira de Dios, Él tomó mi lugar y la ira y se hizo maldito por Dios mismo. Eso es fe. Eso es creer en el evangelio del Señor Jesucristo. Ahora sí, cuando a usted le digan cree en el Señor, por eso dice la Biblia en Mateo 7:21, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cree en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por él. Entonces, todo mundo puede creer. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos, en tu nombre, les dice, apartados de mí, generación de víboras, nunca os conocí, porque nunca ustedes entendieron que por fe fue lo que yo hice en la cruz del Calvario por ustedes. Lo que Él hizo en la cruz me da entrada al Padre. Y en la cruz, cuando Él muere en la cruz, el velo se rasga. Y ahí es donde entra gentiles, griegos. Ahí entra toda raza humana que quiera conocer la salvación y el plan de salvación para su vida. Cierre sus ojos, por favor. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Cristiana Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 324-391-2394. 324-391-2394. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus ojos. Dios te bendiga.